pase tan cerca. Presidente. Presidente. Señor presidente. Y eso que me lo estaba avisando. El escudo de Galicia, da miña terriña. Échate a un lado, échate a un lado.
bien, muy bien. Esa perfecta. Esta es la calle Alfonso.
llegando al Pilar, el centro gallego. No, allí. La Virgen del Pilar.
Esa que se tapa las manos con el codo, que se tapa la cara con los codos, ya la quitaré. Que te vas a emborrachar. Ves pa' también, cara. Doy este botón y ven pa' también. Cuidado con las patacas. Estoy escuchando todo, ¿eh? Mira para aquí. Rapaz. A ver, lo de barbas. Lo de barbas, que mire para aquí. A ver, lo de barba. Que mire para aquí. ¿Cómo no sé un nombre? Sabe Dios cómo le echamos de barba. Pregunta yo esta. El señor presidente. ¿Nos vamos o qué? Señor presidente. No, que es en tablao. Y además estoy yo para Las gaitas, porque también tenemos gaitas y demás instrumentos. Nos vamos con un tema. Grande,
lógicamente, pero oye, como Es sana. estás, no importa. No importa. Cada año aquí en la Gran Vía ha ido pasando un grupo gallego de un lugar diferente de vuestra rica geografía. Efectivamente, yo me he comprometido con las autoridades aragonesas de que todos los años traeríamos a un grupo y por supuesto Zaragoza no va a poder, o a veces lo intentaremos, que vean actuar porque es maravilloso el grupo que hemos traído este año. Paco, ¿cuántos miembros sois ahora en la casa? Somos de 300 familias, lo que corresponde a unas 900 socios. 900 socios. La historia de la Casa de Galicia Se remonta al año 62. 62. Que la emigración hacia Aragón, como verás, es muy antigua. Hoy día no existe migración, pero el gallego que está aquí está muy afincado en el mundo. Si te parece, vamos a oír algo, así Fernando. Sí, que lo último que nos interesa saber es este año, como decíamos al comienzo, de dónde es el grupo folclórico que ha venido a la fiesta del Pilar y que vamos a escuchar hoy. Mira, este año lo he traído, es el grupo o la escuela de gaita y danzas del Ayuntamiento de Monforte de Lemos. Y también les acompaña el delegado de Cultura y concejal de dicho ayuntamiento que está con nosotros. Luego hablaremos con el concejal de Cultura y Festejos, pero antes vamos a escuchar los oyentes que están aquí, que cada vez están más mojados, y los que están a través del receptor de radio, de la cadena COPE, el sonido de las gaitas, el buen sonido gallego. Seguimos en directo en estos momentos de temperatura en Zaragoza capital 15 grados y son las 9:27. ¿Están preparados? ¿Están preparados? Sí, me dicen que sí, pues cuando quieran.
Fuerte el aplauso. Una vez más, fuerte aplauso para esta... Estamos ayer hasta aquí, pues claro, es una mínima, es una mínima. Aquí en Zaragoza se viven las fiestas del Pilar pues del modo que estás viendo. ¿Cómo se viven las fiestas en Monforte? Bueno, las fiestas yo pienso que son similares en casi todos los sitios. Aquí lo que tienen es mucha más gente y mucha más variedad de actos. Es un pueblo muchísimo más grande que el nuestro. Pero vamos, lo que es en sí el folclore y la diversión vienen siendo una cosa muy similar. ¿Qué es lo más típico de Monforte? ¿Qué es lo más típico, tanto de gastronomía como a esta Fernando le interesa? Tanto de gastronomía, a ti también te veo bien, ¿eh? ¿Qué es lo más típico de Monforte? Bueno, Monforte tiene, no podemos decir que tenga algo típico en sí, es un conjunto de cosas, tanto sobre gastronomía, con productos de mucha calidad, en carnes y en confituras, y después unos paisajes enormes, unos paisajes bellísimos, típicos de lo que es Galicia. De monumentos y una serie de casas viejas o de piedras viejas, como les suelo llamar yo, que bueno, que les suelen gustar a todas las personas que nos están viendo. Pues seguimos con la música, con el folclore gallego y no sé con quién nos vamos a ir ahora. A ver si... Un fuerte aplauso. Y vamos a tener ya que poner el punto. No es difícil tocar la gaita, bueno.
Un aplauso para ellos, así ponemos el punto final. También lo haremos a través de los 1053 kilociclos en directo para todo Aragón. La cadena... Muy fuerte. La verdad es que nos hemos quedado con las ganas de poder ver el baile, rico baile gallego, pero la meteorología nos ha hecho una mala pasada en este día tan importante como es el 12 de octubre. Teníamos preparadas muchas cosas hasta las 10 de la noche, no puede ser, cada vez llueve más y nuestro material técnico que tenemos fuera, como pueden ser los baffles, ya no pueden aguantar más el agua, nosotros tenemos que despedirnos, lo sentimos. Empiezo a grabar, ¿eh? Ahora estoy grabando, ¿eh? Oye, ya vi que... ¿A mí no me ha mirado o qué? Va por un paquete también. Espera, espera. Mira, mira. Ahora empiezo. Larissa. ¿Qué pasa? ¿Qué Tiene la botella delante. Ahora.
Chano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, niñas? Échate un poquito para atrás, para quitar a mi mujer. No me muevas, no me muevas. La reina.
castañas.
¿Habéis terminado? Por favor, no pasen por delante, si puede ser. Con este idiante no. ¿Qué es? Pues entonces es cuando estás grabando. Venga. Hombre, ahora ya puedes decir algo. Venga, legionario. ¡Que viva Galicia! Sí, señor. Y toda España entera. Y Franco. La Rica. ¿Verdad? Sí, La señor. Virgen de la Hispanidad. Sí, señor. Oye, ¿cuándo lo vamos a ver? Cuando queráis. Sí. Paco, Yo tengo ven aquí. que grabar tres. Tengo que grabar tres. Paco. Una para mandar, otra para mandar. Y otra para aquí, para el centro. Así que, Oye, pero este trozo no. que salgo guapo. Mira, a ver ¿Sabes? si ahora voy a romper mi propia máquina. Nada, imposible. Con lo feo que soy yo. Vamos a ver. Soy capaz de romper hasta mi Oye, propia pero máquina. el trozo este no lo mandarás, ¿no? ¿Eh? Que sí, que ya está grabado. Bueno, ¿y cuándo nos lo vas a Que enseñar? esto ahora se coge en el medio de todo. De lo que grabé ahora aquí en la comida. ¿Y cuándo lo vemos? No, sácame el culo, que lo tengo perfecto. Ahí el bar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Que te están quitando el culo? Paco, algo que te pase, ¿no? Oye, que tengo otra cinta ahí todavía, sin entrenar. Me vas a seguir, que hasta que ponga todas. Que no quedan más, lo siento. Ya. Perdón, grabando. No había puesto el rec. Eddie, mírame. Mírame, que nos quedan 15 minutos aún. ¿De verdad, Paco? Sí, no, ¿verdad? Pues la verdad es que ellos no se andan con nimiedades, ¿no? Dicen que están muy ricos y encima con las cosas Oye, por cierto, no te alejarás, ¿verdad? Porque diciendo las cosas que te dicen... Sin grabar. Hay una ahí sin grabar todavía. Grábala ahí, grábala. Tienes aquí los botones para darle más distancia, menos distancia. No hace falta que te arrimes tanto. Así no las cogerás de cuerpo. Dile que salude el niño. Saluda, niño. Tócale las gaitas. Las castañuelas. Mira, cariño. Mira, que lleva aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ven aquí, Nieves.
¿Está bien, eh? ¿El Paco ven aquí? Esto que era gaita. Puede, hombre. Que soy muy feo y voy a romper mi cámara. Espérate, oíste, déjalo. Ahora ya. Señora, señora, señora. Cuidado con la cabeza. Empiezo. Come. Pero no te comas los dedos, ¿eh? Ahí está, ahí.
Cuidado con la botella, el de barba. Cuidado con la botella. No, Aventura también ya lo cogí, ¿eh? No comas tanto, Ventura, que vas en chilo a barriga de granos. Sí, pues sí, yo.
La señora del señor Ventura y su compañía. Bueno, vale. Adelante, ¿Ya te lo quitó él por la mañana? a ver si es verdad ahora. Aquello fue una heresia. Outros coruxos, sapos e bruxos, netos, raços e anos, espinhos das nevoadas feiras, corvos e casameiras, feitiços também, podres canhetas furadas, fogagos verdes animados, lúminos alta campaña, mar de oro, negros meigallos, cheios de mortos todos os raios, o río do campo da morte, de sátiro, de pata de cuello. Pecadora língua da mujer casada con un hombre, laverno desatado de Beirú, lúminos cadáveres ardentos, corpos mutilados dos indescensos. Rei dos dos infernales pus, fugido de mujer en la vestida, barriga inútil la mujer solteira. Falar dos gatos, dando banda más oída, que diga porca la cabra malparida. Con este polvo altaré las llamas de este lume que le semella un inferno, que fusilan las luces, a caballo de las escobas, y a bañar en la playa de las areas. Hoy los chinos quedan hasta un poco de hinchas queimados, no barriendo quedando purificados. Las de llevarse, vais a las cosas propias, quedaremos libres, los malos van a programa de todo el mundo. Fuerzas no hay, terra no hay luz. A vos vamos a llamar. Si es verdad que tendes mais poder que a humana xente e aquí, de agora, atende con os espíritus dos amigos que están fora, participen con nós neste combate. Bueno. No, es que ya está descubriendo hace rato. 9, 12. Pero yo no tengo dinero. Pero aún estás afinando, ¿no? Aún estás afinando.
placentera. Venga, vamos a cambiarte. Esto tiene que ir con torta. Malo, venga, hasta luego. Hasta luego. Luego que dicen los caramelos, no te perdono. Batería. Malo. Va a cambiar. Arriba, no. Chuli. ¿Qué haces? Emilio, levanta cara. Pon la foto de la que yo te va a comprar la película. Sácame un primer plano. Oye, que a ver, primero el trozo, los trozos así, donde luego así, salimos. luego así. Oye, pero mírame primero. De perfil. Oye, mira, pues. Mira allí la cocinera que ella también tiene su mérito, no está el canal público, pero Mírame. Ah, te has escuchado. A nuestra izquierda, Saturio Antolín, uno de los grandes camareros de este garito. Ahí en medio, ahora mismo, está Paco, François, Francisco, Super Paco. menor de Dios. Eso es, porque es inválido, el pobre. Ahí tenemos al cámara, que ahora ya no es cámara. Es que tengo una pata bien grande. Eso le pasa. Ahí está el cámara, que ahora no es cámara porque soy yo. También tiene su mérito. Ahí la ayudante de cocina, la gran ayudante de cocina, que se ha estropeado las manos por hacerles la comida a ustedes. Ahí está Nievitas, apodada Nievitas Nieves, María de las Nieves, que es cocinera, camarera, de todo. ¡La cámara! La cámara siempre quieta. De todo. Niñas, ¿se hicieron queimada? Una poca. Y vale, y eso. Oye, enfoca la mano que va para la pierna. Para la pierna. Enfocada. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? Nos vamos a dar un paseo por el garito. Pero quita la cortina. Déjame. Mira que está haciendo. Está fresquita, claro. ¿Qué ves? Hola. ¿Qué tal? Ahora es cuando viene este carabato. Se me queda dormido. Graba al jefe de cocina. Tanto rato, Tomad, bebés, vamos a comer.
mamen, quita del medio, hombre. Culo tan perfecto que no me puedo. Quita del medio. Oye, niña, pero tú solo haces que acaparar. No, hombre, que no es para mí sola. Hoy debían decir así, pues a la madre. Pero al menos que debían... Para todas las camareras que tengan ahí, mujer que sí, oye. ¿Dinero les ha costado? No, oye, por la cara. Eso ha hecho su dinero les ha costado. Oye, chaval, deja de... Vale, joder, que parece un crío. Yo soy comediante de aquí. Por favor, no se pongan en medio, ¿eh? Que... Os está quitando la silla. Si quieres me descanso. Así le sirven de algo. Ahora también me toca a mí que me quiten. También un chaval diciendo lo de que me quiten a mí. De aquí a Hollywood ya. Que desde ayer hasta hoy no me quitaron ningún día. Me fue trabajando, fue el capaz de una persona que venía. Yo digo que ya fue una vez, no. A grabar. No fue ni una persona siquiera capaz de decir, oye, que te voy a grabar. ¿Sabías? ¿Sabías a dónde salir? Si no lo sabías, ¿qué? Claro. Galicia, es que yo se voy con la cámara no puedo salir. Pues entonces necesito que venga una persona y me diga, oye, muy bien, que sea, por lo menos que me grabe, pero que me grabe, porque en toda la cinta a mí se me ve. Y eso es las cosas que más rabia me da. ¿Viste filmar en vídeo? Yo se lo pienso un poco. No va a ir a la cámara ni por A ti te gusta, pero... Yo llevo este brazo. Yo llevo este brazo. Te digo, al favor de ser Ahora déjame ver más. A ver, otra vez. No, ciérrate. En banda. Si no llevo a Antonio, vas a mirar. Vale, vale ya. Sí, cariño. Amor, estas las meto en la caja. ¿Eh? Las meto en la caja o en la cámara. En la cámara, esa, en la caja, en la cámara, Oye, decídete. en la caja o en la cámara, donde te dé la gana, hija mía. Eso ya lo sé. Desde aquí no se ve casi más. Frío. Y ya espero que esté desde ahí lejos. Ojalá que vaya a grabarse bien, no se vaya a grabar oscuro. Eso está con luz. No está en mi rollito. Déjame seguir aquí. La corona que lleva la imagen está hecho con las joyas de aquí. Ay, casi me doy con la
dime cositas, David. Que eres un patata. Díselo al papá. Díselo. ¡Sácate el dedo de la nariz! Tonto. ¡Cochino! Tonto. David, ¿qué haces con el dedo? ¿Eh? Este papá es tonto. Mira que te riñe. Mira. ¿Verdad que es tonto el papá? Eso, díselo al papá que es tonto. David. Esa que hay en el suelo, eso es chiquitito. ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es, David? ¿Para la mamá? ¿Para la mamá? Ya. Vale, ya, Ima. Vale, ya. Hasta luego. Los que estaban mirando. Nos llevan dos hostias. ¿Me das la flor, David? ¿Dónde la flor?